Coordinador de la Cátedra José Martí, adscrita al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas, que nos va a ilustrar acerca de la estrategia de la unidad y solidaridad para la paz en José Martí. Tiene la palabra. Sí. Bueno, gracias por la hospitalidad de la Universidad de Zaragoza, de sus autoridades y de quienes han organizado este encuentro del Consejo Mundial del Proyecto José Martí. Y bueno, a mis colegas, amigos que están aquí, profesor García Huatas, gracias por estar acá, amigo de tiempo atrás. Yo he estado de hace tiempo tratando de tomar algunas de las ideas que considero, hay muchas, centrales de José Martí, pero que considero que son ideas muy vigentes para el tiempo en que vivimos. La doctora Ana Sánchez ya mencionó algunas sobre sus concepciones sobre la educación. Ahí habría que ratificar que, no obstante, la crítica que hace José Martí sobre la educación, cómo debía de ser, pues hoy, aunque lo aceptamos, a veces no se hace mucho por las instituciones, y seguimos con la idea de la enseñanza por competencias, que no ayuda a que los estudiantes aprendan a pensar, sino solo aprendan habilidades. Y aunque eso lo reconocemos, muchos académicos no discutimos y reflexionamos en las academias sobre esto. Pero eso es un ejemplo. Hay muchos otros claves del pensamiento de Martí que están ahí, que son muy vigentes para el siglo XXI. Por ejemplo, cuando él nos dice que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, pues él está haciendo ahí una reflexión muy profunda sobre el valor de la discusión, de la reflexión, de las ideas que se pueden poner en la mesa antes que llegar al conflicto del choque, ¿no? Por eso, en mi intervención yo quise poner cómo Martí es constantemente alguien que está proponiendo la paz, la solidaridad, por encima de la búsqueda de la guerra. Pero, claro, su pensamiento es dialéctico cuando él menciona que tiene que desarrollarse en algún momento un encuentro que puede ser un encuentro difícil, duro, pero sin odios, aquello de la guerra sin odios, porque es que hay que superar por medio de ese conflicto, superar el mismo conflicto. O sea, para llegar a un estadio de paz es necesario superar ese conflicto. Por eso que él vuelve a decir que no hay proa que taje una nube de ideas. Si hay muchas ideas y están en la mesa, las podemos discutir, pero si no hay tantas ideas y no son potables y no son fuertes, entonces habrá que buscar nuevamente el cómo convencer. En cuanto a otra idea que es de la solidaridad, él menciona que los pueblos que no se conocen han de darse prisa a conocerse como quienes van a defenderse y a pelear juntos, van a estar juntos en una batalla. Qué mejor que fuera una batalla de las ideas, eso también es un aporte de José Martí. Pero nuestros pueblos han de pelear juntos para defenderse de las apetencias de quienes no están dispuestos a pasar al ámbito de la discusión y de las ideas, sino al ámbito de la ruptura de lanzas
y de iniciar hostilidades. Por eso digo, lo he dicho en otros breves textos, que Martí tiene un pensamiento que es estratégico, necesariamente. Él veía el horizonte lejano que sería América Latina y sería el mundo. ¿Qué mejor expresión que aquella que repitió en varias ocasiones, en cartas y en textos, cuando alude a la necesidad del equilibrio del mundo? Al mundo le hace falta un equilibrio. Eso es subrayado, parte de ese pensamiento estratégico. Mirar lejos, mirar lo profundo, ver el horizonte, ver hacia el futuro, fijar la vista hacia lo profundo, hacia el infinito, y a la vez ser capaz de escudriñar los detalles más pequeños. Es lo grande, ¿no? El futuro, lo que se ve, pero también lo más pequeño. Aquellos detalles apenas sugeridos. Lo anterior sin dejar de atender el entorno cercano, conociendo los peligros y arriesgando acciones. Saber que el presente apenas permite realizar lo imprescindible para lograr y asegurar el futuro. Abrir el camino, sentar las bases, prever, anticiparse, organizar lo necesario para la vida que habrá de sobrevenir si se hace oportunamente lo que la mirada acuciosa aconseja y la lógica de los acontecimientos y del proceso, siempre en desarrollo, exige. Lo anterior es lo que podemos llamar, o yo llamo, la mirada estratégica, una sensibilidad que parte del conocimiento de una realidad presente y que el genio personal, más la suma de cantidad de voluntades que se reúnen en torno, dan como posibilidad única la certeza de prever escenarios futuros. Esa es la mirada y el aporte de José Martí cuando dice: al mundo le falta equilibrio, cuando dice que hay que oponer ideas que son trincheras, que son ideas que no se pueden fácilmente romper si son suficientemente enarboladas y fuertes, lógicas y convincentes. Martí plantea entre las cosas que pueden ser llamadas nodos estratégicos, primero, ¿qué es América? La definición de América. Cuando Martí habla de nuestra América, ya está planteando también un escenario estratégico. Es nuestra América como un concepto, no como una visión geográfica, sino un concepto de lo nuestro frente a lo que no es nuestro. Y también eso plantea la necesidad de la unidad para defenderse, para luchar juntos. Entiende que hay peligros, entiende que es necesaria la unidad, entiende que es necesaria la integración y entiende que ese es un conflicto, otra vez, que hay que superar, que hay que enfrentar, no hay que rehuir. En Martí esta idea se plasma en la imagen que ahora cito. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos, ya lo mencioné hace un momento. Dice también, ya no podemos ser aquel pueblo de hojas que vive en el aire. O sea, esa ingenuidad, esa cosa que viene de la colonia, esa cuestión de no sobreponerse, de no resolver, de no decidir. No podemos ser eso. No podemos estar restallando, zumbando según la caricia y el capricho de la luz o la tunda notal en las tempestades, porque los árboles han de ponerse en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas, porque hoy es la hora del recuento y de la marcha unida. Bueno, miren que esto es casi, en la historia ha aparecido en varios momentos, esta necesidad de reconocer que es la hora del recuento y de la marcha unida. Y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Otra idea nodal es
este asunto de la integración, que hay una de las ponencias aquí que se va a tratar, creo que con el profesor Candanedo hablará de esto. En estos párrafos se puede apreciar cómo la unidad conlleva la idea de integración, y cabe mencionar que esta idea de la integración es una idea latinoamericana que viene desde los primeros años de Simón Bolívar, cuando hablaba también de esta idea de una gran patria americana, de la integración de las repúblicas cuando todavía no eran repúblicas, y Bolívar lo visualizaba. Aunque para Bolívar la integración pasaba por ser una integración política, una integración de naciones que podrían ser todo un territorio, con una capital, con un gobierno. Para Martí, muchos años después, no era esta misma idea, pero sí era una integración científica, cultural, política, una serie de integraciones, una serie de acuerdos que podían llevarse a cabo por las repúblicas ya independizadas. Para Martí era las relaciones entre los países ya independizados. Por eso hizo la crítica del tratado que Estados Unidos le propuso a México en 1884, me parece, Pedro Pablo, en donde Martí dice: esto es cosa seria, hay que tener cuidado porque el tratado que Estados Unidos le propone a México no compete solo a México, sino es una cuestión de mucha seriedad, mucha delicadeza para América Latina entera. Hay que ver cómo se proponen los tratados. Y esto se vuelve a repetir cuando él analiza el Congreso de Washington, donde Estados Unidos está llamando a todos los países latinoamericanos a una reunión en donde, por cierto, y lo siguen haciendo, les hace un paseo, ¿no?, para ponerles la vitrina de lo que es Estados Unidos y convencerlos. Afortunadamente no se llegó a cabo esto que se estaba fraguando de llegar a un tratado comercial, económico, que mucho tiempo después se concretó en el Tratado de América del Norte, Tratado Comercial de América del Norte. Pero veamos cómo estaba en Martí pensando en lo que podía ocurrir, y ocurrió 100 años después, los tratados comerciales. Y finalmente, la idea de nuestra América. Creo que esa es también otra de las ideas claves de José Martí que nos ha dejado como tarea hasta hoy, porque pensar nuestra América es pensar en una comunidad de pueblos y de naciones que son muy parecidas, que tienen una lengua común, que tienen una historia común y que están puestos ahí por la historia para defenderse juntos. Y pongo el ejemplo de otros intentos de organizaciones, de comunidades. Pues la Comunidad Económica Europea, pues no fue una comunidad económica de los pueblos, sino fue una comunidad económica de los consorcios, de los capitales. Y por eso tenemos en Europa, pues ahora un desencanto grande, lo vemos en Grecia, en España, en Portugal, bueno, ahora ya en Inglaterra tienen problemas, en Francia los sindicatos, porque no fue un acuerdo comercial de las naciones y de los pueblos, sino de los intereses. Creo que Martí se ha adelantado o se adelanta en este análisis a muchas de las cosas que han estado ocurriendo, no solo en América, sino también en otras latitudes. Y vuelvo otra vez, de ahí la necesidad de pensar en el equilibrio del mundo. Y termino recordando parte de la parte muy breve de la carta que le escribe a Manuel Mercado al final, en 18 de mayo de 1895, cuando dice que ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. ¿Qué más pensamiento estratégico que este, en el siglo XXI,
estamos pensando igual, impedir que el imperio, la potencia mundial caiga sobre nuestras tierras de América. Ahí tenemos todavía saldos pendientes, un Puerto Rico que sigue siendo una colonia, un país como Colombia, no sé si hay algún colombiano aquí que que no me deje mentir, pero tiene 9 bases militares estadounidenses en su territorio, y recientemente estuvimos por allá en un encuentro y me doy cuenta que Colombia realmente no es un país, es una colonia de Estados Unidos. Realmente eso es lo que podemos ver ahí. Quien decide las cosas ahí es Washington. Y estamos en ese borde del abismo, muchos países. En algunos momentos podemos decir que tenemos optimismo de que las cosas empiecen otra vez a irse del lado del humanismo. Y en eso estamos aquí, en este encuentro del Consejo Mundial, y agradezco nuevamente sus atenciones. Gracias. Vamos a pasar.